Dios les bendiga, muy buenos días. Grato saludarnos en esta hermosa mañana para seguirle dando gloria al Señor, alabanzas al Creador, gratitud desde lo más profundo de nuestro corazón por darnos la vida, la salud, el trabajo, la familia. Son grandes bendiciones que Dios nos brinda: la vida, la salud, la familia, el trabajo y el deseo ferviente de permanecer fieles y firmes, alabando y glorificando al Señor, dándole la gloria a Él por todas las bendiciones que Él cada día nos brinda. Así que en esta hermosa mañana, mi hermana, mi hermano querido, gracias por estar ahí conectado. Vamos a orar al Señor. Ya hemos orado, pero volvamos a orar, porque la oración es la dosis de gran bendición que produce ese encuentro diario con Dios. Padre, en esta hermosa mañana te damos honra y gloria, alabanza y exaltación a tu santo nombre, suplicándote, Papá lindo del cielo, que por el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús nos des la capacidad, Señor de la gloria, de asimilar el consejo de tu santa palabra, y que nos des el privilegio, bendito Rey de la gloria, de entender, comprender, aprender, vivir y disfrutar el mensaje de tu preciosa palabra. Que tu Espíritu Santo se una con nuestro espíritu y podamos juntos comenzar un proceso de grandes bendiciones que tú tienes preparados para todos y cada uno de los siervos y siervas que en el mundo entero anhelamos tu presencia y nos resguardamos en tu gracia por tu divina misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Cuando hablamos de que nuestra iglesia puede alcanzar la unidad bíblica, estamos hablando de un tema muy bonito, y es el propósito grande de Dios. La Biblia destaca la importancia de la unidad, de la armonía, y la Biblia tiene la enseñanza puntual. La unidad con los demás, dijimos el domingo, dos palabras claves: es buena y agradable, como dice el Salmo 133. Recuerda, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces la unidad es absolutamente esencial. ¿Y sabe por qué? Y quiero que hoy lo entienda más claramente que antes. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo siempre está unido. Note que cualquier parte de nuestro cuerpo que se afecta por alguna razón, las demás partes del cuerpo sienten, porque nosotros estamos conformados de muchos sistemas. El sistema nervioso central, el sistema sanguíneo. El sistema sanguíneo es una cosa sorprendente, porque usted puede que se haga una fisura demasiado pequeñita en un dedo, aún en un cabello, que usted, si cae un cabello, se arranca un cabello por alguna razón, y ahí aparece sangre, porque está irrigado todo el cuerpo, está por una cantidad de comunicaciones que Dios creó. Entonces el cuerpo nuestro es un grande ejemplo de unidad. Note usted, dicen los médicos que cuando una persona le da fiebre, note que la fiebre invade todo el cuerpo, pero hay una manifestación de que algo dentro de ese cuerpo tiene algún padecimiento, pero la fiebre le da en todo el cuerpo. Es una manifestación, es como el cuerpo diciendo: oye, hay una partecita mía que está enferma. Y así sucesivamente podemos hablar tantos ejemplos de esto. Ahora,
Si usted va a 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 en adelante. 1 Corintios capítulo 12. Abra su Biblia ahí. Y vamos a deleitarnos con otro ejemplo de los grandes ejemplos que la Biblia nos habla al respecto de lo que es la iglesia y el cuerpo. Y está inmerso en donde quizás usted se ha deleitado mucho y le ha puesto mucho cuidado a los dones espirituales, que es el capítulo 12, 1 Corintios. El titulillo grande es dones espirituales. Y es interesante cuando uno lee el contenido y ve que cada uno tiene un don, que la manifestación del Espíritu es para el bien de todos, que a uno es dado el espíritu de sabiduría, el otro palabra de conocimiento, el otro sanidades, etc. Entonces, cada uno tiene un don, pero todos esos dones que Dios le da a cada uno es para unirnos, para trabajar en equipo, como los deditos de la mano, para ayudarnos mutuamente. Eso se llama unidad. Y entonces el apóstol Pablo, desde el versículo 12 para ya lo otro de los dones, usted creo que lo ha leído y lo ha entendido muy bien. Del versículo 12 en adelante, 12, 1 Corintios, para que le quede ahí la lectura y usted lo pueda entender. Mire claramente cómo dice el apóstol Pablo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, note ese detalle. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Ese versículo 12, a usted y a mí nos colocan en el área de entender entonces qué es ser uno dentro de tantos y siendo muchos estamos unidos. Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aleluya. Además, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino, recapitula, dice, muchos. Si dijere el pie, note, si el pie hablara, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, es decir, que hablara la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Note eso. Ahora bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba.
para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Cómo le parece? Entonces, y un cuerpo no puede estar en desunión o desarmonía consigo mismo. Es un ejemplo impactante. En caso de desunión, esencialmente deja de ser un cuerpo y se convierte en un grupo desarticulado de individuos que cada uno hace anárquicamente lo que quiere. Eso se llama anarquía. Entonces el plan de Dios, a través de Jesús, soberanamente por el Espíritu Santo para la iglesia, es que todos los miembros se unan y que trabajen armónicamente, porque mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar, permanecer, estar, compartir los hermanos juntos en armonía. Por eso cuando se habla de la comunión, cuando hablamos de lo que se llama la cena del Señor, un solo pan partido, partido por el Señor, lo compartió una porción del mismo pan a cada uno de los discípulos. Es interesante cuando uno analiza esto, y más interesante todavía cuando lo entiende, y aún más delicioso cuando lo vive y lo comparte. Entonces nuestra iglesia y todas las iglesias en el mundo entero, el ideario, el ideal, el mandato de Dios es que aunque seamos diferentes, talentos, idiomas aún, colores, estaturas, sabidurías, dones, etcétera, cada uno tenga diferente, formamos parte de un solo cuerpo porque Él es la cabeza. Y eso hay que entenderlo para poder entonces discernir plenamente cómo es que Dios desea que compartamos esta vida con tantas hermanas y hermanos que tienen características diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, comportamientos diferentes, formas de pensar diferentes, estudios diferentes, capacidades diferentes, formas de entender diferentes, pero que somos uno en Cristo. Entonces la palabra cristiano, y si dice la iglesia se forma de cristianos, entonces nosotros los cristianos debemos de tener una característica que nos une: el amor de Cristo, el perdón de Cristo, el favor de Cristo, la misericordia de Cristo, por el que somos cristianos. Y si no, no seríamos no simplemente humanos, creación de Dios, pero sin ser cristianos. Y eso éramos antes de conocer la verdad de Dios. Entonces el secreto de la unidad empieza en la forma en que nos vemos nosotros con relación a otros dentro del mismo cuerpo y cómo vemos cada uno de nosotros a los demás. Entonces el versículo clave que podemos ver aquí, bueno, son varios, ¿sí? Y el apóstol Pablo también escribió los Filipenses. Y a mí me gusta mucho ese versículo que está inmerso ahí, capítulo 2, versículo 3. Quiero que usted lo tenga en cuenta y lo subraye. Y ojalá, no que se lo aprenda tanto de memoria, porque es que a veces de memoria uno aprende cosas
es mejor practicarlo y vivirlo. Yo le recomiendo eso, porque nada se gana usted repetir como un loro o como un equipo de sonido, que le meten una USB o le meten cualquier medio de estos y un play y pero es simplemente un aparato. Ahí en Filipenses 2:3 dice, nada. ¿Y qué es nada? Nada. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda. Es decir, que lo que yo haga en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, en la iglesia, en mi ministerio, en mi labor, no sea para contender con otro, para amargar a otro, para hacerlo sentir mal. No, jamás. Y menos por vanagloria. Ah, no, es que ahora sí, es que yo sí soy de saco pecho. No, por eso dice nada, y ese nada es nada. Hagáis, es decir, nada hagamos por contienda, o sea, que provoque pelea o malentendido, o por sacar, bueno, o por vanagloria. Es que ahora sí, y es que yo soy, y usted no sabe quién soy yo, y bueno, y viene una cantidad de argumentos dañinos, enfermizos, que dañan el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que ha pasado desde la antigüedad y hasta hoy seguirá pasando para aquellos y aquellas que son falsos cristianos, digo yo. Por eso dice punto y coma, que explica. Cuando se aparece, ve la lectura en cualquier texto, un punto y una coma es como diciéndole, oiga, pare, espere, respire y entienda. Por eso ese punto y coma, después de vanagloria, dice, antes bien, cómo se cambia la contienda y la vanagloria, lo que no se debe hacer, cómo se cambia por humildad, como la tuvo Jesús. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, que yo me presente ante cualquier persona humildemente. A mí me agrada cuando la gente no me dice ni apóstol ni pastor, me dice hermano, porque somos hermanos. Ahora que ya le quieren a uno dar una dignidad por respeto, por honra, porque uno la tenga, eso es otro asunto. Pero que me traten como un hermano y que yo pueda tratar a los demás como hermanos también. No importa que sea doctor, ingeniero, abogado o sea un erudito en todas las cosas, si nos tratamos como hermanos, eso simboliza que hay humildad y eso simboliza que hay unidad y eso simboliza que hemos entendido el mensaje de Dios para poder compartir. Entonces, note usted que la desunión en una familia, en una iglesia, ocurre con mucha frecuencia cuando se actúa de forma egoísta y no se considera a los demás como a sí mismo. Pablo continúa explicando con más detalle en el siguiente versículo, cuando dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es que este espacio que Dios nos dio en el mundo no es exclusivo mío. Este espacio que Dios nos dio en el mundo es para todos. Ahí cabemos todos, que somos creación de Dios, hechos todos a la imagen y semejanza de Dios. Pero lamentablemente, en algunas iglesias que experimentan desunión, están en conflicto y en confusión. Y por lo general están llenas de personas que miran a sus propias necesidades, sus propios sueños, sus propios anhelos, sus propias ambiciones. Y ese comportamiento es característico de los incrédulos, de los que tienen envidia, de los que viven amargados, de los resentidos, de los que no tienen a Cristo, los que no tienen la mente transformada por el poder de Dios, los que no han entendido qué es la vida cristiana. Ellos viven en la mundanalidad, en el desprecio, en el odio y no en la piedad. El sello de la iglesia
que Dios puso por el Espíritu es unidad. Y Pablo le recordó a los corintios. Mire, 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales. Era una iglesia conflictiva, la iglesia de Corinto. Terrible, terrible, terrible. Entonces el apóstol Pablo le escribe de esta manera fuerte. Les dice carnales. Y no eran mexicanos. Pues habiendo entre vosotros tres cosas: celos, contiendas, disensiones. Celos, contiendas y disensiones. Y hace la pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? 1 Corintios 3, perdón. 1 Corintios 3 dice eso. Entonces, el apóstol Pablo tenía clarito porque había visto, pues la mayoría de ellos eran discípulos de él. Entonces, les habla de que en vez de eso sean colaboradores de Dios, porque ellos decían, es que yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Apolos, el otro decía, yo soy de Cefas, porque aunque cada uno había escuchado el Evangelio por cada uno de aquellos, el apóstol Pablo los había llevado todos a la iglesia. Y allí en la iglesia, donde tanto Cefas como Apolos y como Pablo eran líderes, entonces había división entre los que cada uno había compartido el Evangelio y había tenido de pronto más charla, más intimidad. Entonces provocaba celos, contiendas y disensiones. Y por eso es que le dice, no sois carnales y andáis como hombres, porque aún sois celosos, contenciosos, peleoneros, como dicen. Entonces, Pablo nos dice que debemos considerar las necesidades de los demás antes que las nuestras. Cuando usted de pronto se está tomando un chocolate, un café o un vasito de agua, usted dice, mi hermano fulano tendrá un vasito de agua hoy o tendrá necesidad de algo. Mi hermana, mi hermano en Cristo que levanta las manos los domingos, que aplaude los domingos, que dice amén los domingos, que se conecta aquí por esta red. En este momento ya pasó la hora del desayuno, podemos decir, ¿será que ellos desayunaron ya? ¿Tendrán algo para sus cónyuges y sus hijitos? ¿Para sus hijitas? O gracias, Señor, porque yo sí tengo. Gracias, Señor, porque tengo que beber, que comer. Pero ellos. Por eso, cuando dice y da a entender, nos dice Pablo que debemos considerar las necesidades de los demás antes que las nuestras. Con toda modestia, con toda humildad y sencillez de corazón. Entonces debemos, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, escribió Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 2. Dice que con toda humildad y con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Es que todos, gracias a Dios, no somos iguales, como los dedos de la mano. ¿Usted ha visto que los dedos de la mano se ponen a pelear uno con otro? Y son diferentes, ¿sí? Mírese las manos usted. Dice usted, oiga, sí, son diferentes. Son hasta raros a veces. Claro, algunos los tendremos torcidos, otros arrugaditos, otros, qué sé yo, con uñas largas, bien pintaditas, decoraditos. Ahora está la moda de ponerle color verde, rojo, azul. Eso ve uno, bueno, hasta hombres así. O con dibujitos, ahí las damas se hacen muñequitos, se ponen ahí de pronto catarinas de diferentes lugares, o mariquitas que llaman.
o dibujitos, o mosquitos, o cositas de esas. Pero es para que esa mano se vea bonita, para que cada uno de esos dedos se sienta feliz, que está compartiendo la alegría. Eso nos habla mucho. Entonces, una iglesia que está llena de gente, en un momento determinado, no puede evitar tener paz, armonía y unidad. Pero el ideal es que todos, ahora, entre más gente haya, pues más problemas habrán y más dificultades porque llegan más personas que son diferentes. Pero la persona verdaderamente humilde, así está entre miles y millones de personas, no cambiará. Porque ve sus propias fallas a la luz de las perfecciones en Cristo. Y no busca ver las fallas en los demás. Y cuando lo hace, dice la verdad en amor y desea su santificación para que seamos juntos edificados a la imagen de Cristo. Vea su propio corazón y quizá la corrupción que allí se esconde, así como los motivos impuros y esas algunas perversiones ambiciosas que fluyen por la mente. Y debemos aprender entonces a no fijarnos en los errores y los defectos y las necedades de los demás, sino que veamos cómo está nuestro corazón. Porque muchas veces vemos el comportamiento de otra persona y es como un espejo. Es que posiblemente yo soy así. O a lo mejor peor, pero no me he dado cuenta. Entonces hay que tener en cuenta eso y confiar en la bondad de los demás. Y creamos que en nuestros corazones, que a lo mejor otra persona es más santa y más pura que yo. Que a lo mejor ha aguantado más y ha sufrido más. Entonces, cuando yo considero eso, eso hace que yo sea parte de la unidad de la iglesia. Que no sea divisor, sino que yo sea que traiga la unión. Que yo ame para ser amado. Que yo sirva para ser servido. Que yo perdone para ser perdonado. Y que yo pueda ponerme en una condición de humildad, de sencillez y de ver en mí que Dios está procesándome. Entonces, como cristianos debemos vernos a la luz de la cruz de Cristo. Los hermanos cristianos somos aquellos por los que Cristo sufrió una horrible y dolorosa muerte para poder cambiar nuestra vida imperfecta por causa del pecado y de la rebeldía y de los celos y la corrupción y todas estas cosas, para cambiarnos por cristianos. Por eso seguimos a Cristo. Entonces preguntémonos en esta mañana, ¿cómo no podemos extenderles el amor, la compasión y la gracia de nuestro Padre Celestial a otros, sabiendo que ellos también, como nosotros, estamos peleando la buena batalla de la fe todos los días? Y otra pregunta, ¿cómo podemos degradar o criticar, ofender o difamar a aquellas o aquellos hermanas o hermanos que han sido cubiertos por la misma sangre de Jesús que fue derramada para ellos y para nosotros por amor? Entonces, la unidad en la iglesia sí es posible, pero hay que tener en cuenta que el que nos une es Cristo con su amor. Otra pregunta, ¿no éramos esclavos del pecado cuando Él nos llamó? Unos y otros. Hay algunos más antiguos, otros más nuevos. Algunos lo han asimilado mejor, otros están en el proceso. Algunos en este momento están luchando para ver cómo dejan
las palabras malas, el pensamiento malo, la actitud mala. Pero entonces comprendámonos y ayudemos a otro. Démosle una manito, démosle un abrazo, hagamos intercesión por él. Amémoslo con todos los defectos que les veamos. Amémoslos, bendigámoslos, ayudémoslos. Cuando éramos esclavos del pecado, perdidos sin esperanza, muertos de nuestras propias transgresiones y rebeldías y desobediencias, alguien nos fue usado por Dios para hablarnos del amor de Dios. Yo lo digo porque así fue. Ahora, quizás habrán personas que me están viendo o escuchando en esta mañana que dicen, ah, no, es que yo nací en un hogar cristiano. Oye, jamás piense usted que nacer en un hogar cristiano le hace a usted cristiano. Nunca. Porque el ser cristiano es un llamamiento individual, personal. La decisión es única, personal de cada quien. Así tan sencillo como es. Usted no es salvo porque su papá o su mamá, o la abuela, o el abuelo, o el tío, o el primo, o el cuñado, o el suegro, o la novia, o el novio es cristiano. No, 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 no. No me venga con ese cuento, porque eso no es verdad. La responsabilidad es personal. Entonces, en esta hermosa mañana, yo le invito para que usted pueda entenderme lo que le estoy diciendo. ¿Sí? La decisión es suya y muy personal. Para que así como los dedos de la mano son individuales, usted puede decir, ah, yo soy el pequeñito, el más delgadito. O de pronto dice, yo soy el del compromiso. O de pronto dice, ah, no, yo soy el más grande, el más largo, vea, tengo más estatura. O el otro dice, no, yo soy el que Dios estableció para señalar. O de pronto dice, no, este, el que los une a todos, el que hace que los otros cuatro funcionen. Pero a pesar de que somos diferentes, Dios nos puso en una mano. Eso se lo explicaba yo a mis hijos cuando estaban pequeñitos. Yo esto, Dios me lo dio, yo lo aprendí de alguien, no recuerdo bien. Y yo les decía, aquí está papá, mamá, Leonardo, Ruth y Susi. En ese sentido, aquí está papá, mamá, Leonardo, que era el más grande, Ruth, que es la de la mitad, y Susi, que es la pequeñita. Y yo creo que ellos, cada vez que se ven las manos, yo creo que ellos de alguna manera se acuerdan y dicen, ah, mi papá nos enseñó esto. Hoy, cuando estoy hablando a la iglesia del Señor, les digo lo mismo. Puede que usted vea que otros son más grandes, más antiguos, o ya están como chiquitándose por los viejitos ya, pero son mis hermanos. O de pronto alguien que usted dice, ah, es que ese no hace no señalar, pero es mi hermano. O de pronto usted lo ve como el más grande, ah, o de pronto usted lo ve como el que está en la mitad ahí, que no es más pequeño que este, pero más grande que este. Pero somos de la mano. Entonces, valga la palabra, tomémonos de la mano bendita de Dios. O mejor, digámosle al Señor que nos agarre y nos sostenga y nos haga permanecer unidos. Y es mejor que lo hagamos a las buenas, porque a las malas duele más. Entonces, digámosle al Señor en esta mañana que nos vamos a unir como iglesia, porque sí se puede. Como el título que les dije de esta mañana, la idea de Dios es vivir unidos como iglesia. Oye, y unidos podemos hacer mucho. Unidos podemos hacer mucho. Separados de Dios, nada podemos hacer. Tan sencillo como eso. Entonces, mi hermana, mi hermano querido, termino con esto. Ahora somos siervos de Cristo.
Antes éramos siervos de la rebeldía, de los celos, de la ira, de la malicia, sin esperanza, perdidos. Como el mundo, la mayoría anda. Pero ahora somos hijos de Dios, siervos de Cristo. Y en un sentido, podemos decir, somos esclavos de la justicia y como esclavos del Maestro Divino, pero servidores con amor. Entonces, la tarea que tenemos por delante no es pelear ni exigir que se satisfagan nuestros propios caprichos. No, dejamos de ser caprichosos y necios. Vamos a reflejar es la gracia del Señor, su amor, su paz, su perdón, su misericordia. Para que de esa manera, como cristianos, podamos disfrutar de esta bendición de la misericordia en común. Y una iglesia llena de tales personas que disfrutan de su salvación, pueden decir, como dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, estar, permanecer los hermanos juntos y en armonía. Cuán delicioso es. Será una verdadera iglesia bíblica. Ese es el sueño del Señor y el sueño de su siervo. Unidos en la fe. Y que si hay que contender ardientemente es por el pecado. Y porque la fe que ha sido una vez puesta en nosotros sea compartida con todos los demás. Que el amor de Dios y la gracia divina nos acompañe. Mañana seguimos y vamos a mirar otras promesas de la preciosa palabra del Señor que nos invitan a ser el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y el Espíritu Santo de Dios es la esencia, que nos da lo que se llama el fruto. Y mañana vamos a hablar de eso, con el favor del Señor. Mi buen Dios y Padre, yo creo que nuestra iglesia Emanuel Cruzada Cristiana, puede ser, puede lograr, puede alcanzar, puede llegar a tener una verdadera unidad bíblica, como Jesús lo enseñó, como el apóstol Pablo lo entendió y lo dejó escrito. Y yo oro en esta mañana en el nombre de Jesús, para que tu gracia sea derramada en todos y cada uno de mis hermanos. Un espíritu de unidad, donde somos un cuerpo y Jesús es la cabeza. Y aunque tengamos diferentes pensamientos, capacidades, talentos y dones, somos unidos en Cristo como una mano que tiene diferentes dedos con características diferentes, pero que se ayudan mutuamente. Hoy oro en el nombre de Jesús para que este mensaje llegue al corazón de tantas hermanas y hermanos que se unen con nosotros a recibir esta preciosa palabra. Que la gracia divina del Señor nos acompañe y nos permita disfrutar de la bendición tuya según la gracia soberana del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dios los bendiga, mis amados. Un abrazo fraterno, de unión, de armonía, de alegría. Me gozo que usted es mi hermana y mi hermano. Me gozo en Cristo y los bendigo con gran bendición en el nombre de Jesús. Y hagamos que permanezcamos unidos como una iglesia que vive para Cristo. Muy buenos días. Dios los bendiga.